Y como les prometí, iba a haber más Space Rant y vamos a hablar de cosas del espacio, pero esta vez voy a hablar de cine que se refiere al espacio y que fracasa miserablemente, especialmente dos películas de Netflix. Netflix la viene pifiando mucho con lo que se refiere a ciencia ficción. ¿Por qué? Porque no hace ciencia ficción. Ese es el gran problema que los amantes de la ciencia ficción tenemos con las películas que producen. Gastan mucho dinero, ponen un potencial enorme, son guiones mediocres, siempre para abajo. De hecho, sucede con muchas películas de cualquier género que toma Netflix, no sé por qué razón. Es decir, tomarán guiones, yo supongo que son los guiones que Hollywood rechaza porque son muy malos, no lo sé. Pero en particular dos películas con las cuales me quiero centrar, que son recientes y son producciones que uno le puso algunas pilitas como diciendo, che, puede llegar a estar interesante, y fracasan miserablemente. Una de ellas es E.O., sí, con ese nombre, y la otra es The Titan. En los dos casos estamos hablando, los nombres se refieren a distintas lunas. Io es una luna de Júpiter, Titán es una de las lunas de Saturno. ¿Por dónde es que fracasan este tipo de películas? El primer problema que fracasan es que carecen de ciencia. Y si hablamos de ciencia ficción, estamos hablando de películas que se refieren a cosas que son científicamente más o menos adaptables. Ok, tenemos muchas películas de ciencia ficción que utilizan términos o tecnologías que todavía no existen. Por ejemplo, desde un robot super avanzado con inteligencia artificial hasta un viaje interestelar a velocidades super lumínicas. Ok, esos casos son licencias que se dan, licencias literarias para poder hacer interesante la historia. Entonces no jode que una nave de Star Trek vaya a velocidad warp, aunque no sepamos qué es la velocidad warp o si es posible algo semejante, o que un robot piense y tenga sentimientos y demás. Son posibilidades que la ciencia ficción abarca, que aborda. Por ejemplo, toda la saga de robots de Isaac Asimov justamente lidia con el tema de los robots inteligentes y cómo se comportarían, aún en el caso de Asimov teniendo las 3 leyes de la robótica, todas las condiciones que se pueden llegar a dar para situaciones muy locas entre personas y robots, entre robots mismos. Todas las que tienen que ver con viajes interestelar. Algunos libros de ciencia ficción abarcan las velocidades sublumínicas, con lo cual tardan miles de años de llegar a un lugar al otro, pero otros, para tratar de hacer más interesante esto, dicen, bueno, que invento algo, una puerta dimensional, lo que fuera, para poder avanzar y que la historia tenga un desarrollo más interesante. Saliendo de eso, el problema de estas películas de Netflix no es eso, es que no tienen nada de ciencia. Apuntan más a las emociones, algo que usualmente no está mal en una película, en un film, pero que cuando le pones el título ciencia ficción, no debería ser lo primordial. Deberían ser las interacciones humanas en tal caso, que pueden incorporar todos los tipos de sentimientos, pero no tienen que chocar contra la ciencia, porque no es necesario. Eso es lo bueno de la ciencia ficción, que uno puede estar hablando de cosas científicas y humanas a la vez, y cómo interactúan sin que ninguna de las dos falle. Tienen que ser plausibles, tiene que ser algo posible de suceder, que podríamos tranquilamente encontrar en la vida real. Por ejemplo, una película como Moon. Moon es una película muy buena en la cual, hablando de satélites, justo es un caso de una buena película en la cual, dirigida por Duncan Jones, que a todo esto es el hijo de David Bowie. En la película, nuestro personaje transcurre su vida, después no voy a hacer un spoiler de esa en particular, voy a hacer spoilers de E.O. y de The Titan, pero no de Moon en particular, porque pobrecita es una muy buena película, en la cual todas las cosas que suceden en la película son plausibles, podrían suceder. De hecho, para darles un término general, es un tipo que está en la luna recolectando helio 3. Helio 3 es uno de los elementos que se puede llegar a utilizar para la fusión nuclear. Entonces ya el planteo está lógico, es en la luna acá nomás, funciona, ¿entienden? Funciona. El robot que lo ayuda, que lo asiste, es un robot bastante con inteligencia artificial bastante más primitiva, no es ese tipo robot que parece que habla como otro humano, que tampoco es que esté mal, pero por eso digo, es más cercano. Entonces ahí tenemos ciencia ficción que es factible, podría llegar a suceder, y todas las cosas que tienen que ver con la parte ciencia funcionan, y la parte que tienen con la parte humana funcionan. Entonces podemos juntar. Eso es la buena ciencia ficción, cuando te mezcla las dos cosas y funcionan. Una ciencia ficción que solo habla de la parte técnica es aburridísima, terriblemente aburrida. Hay muchos casos, pero también son de libros, ni hablar, un montón. Por ahí películas no tanto, pero libros, la mayoría de los libros de ciencia ficción pueden llegar a ser aburridos por eso. Sin embargo, hay muchos que son muy buenos porque encaran la parte humana y su relación con la ciencia. Pero entonces vamos a pegarle un poquito más a Netflix. Por sus malas elecciones, que cada vez son más comunes. Algunos dicen que las elecciones son todas por algoritmo. Es muy probable que, habiendo capturado información de algoritmos, crean que eso es lo que queremos ver, y en realidad, por ejemplo, a mí me sugiere con un 99% de efectividad la película E.O., y la verdad es que es una película que yo jamás querría ver porque está mal hecha, ¿entendés? Entonces es como, según sus algoritmos, yo soy la persona perfecta para esa película. Puede ser,
hasta que la ves y te das cuenta que no. Como no puedo calificar la película más que para arriba o para abajo, no entiende el algoritmo de Netflix si me gustó o no me gustó. Porque puedo haber gustado con un 1, con un 2, con un 3, con 4, con un 10. Bueno, eso es un tema muy Netflix. No vamos a discutir tanto de Netflix, sino de la película en sí. La película I.O. en particular es ya arranca con una premisa medio extraña. La humanidad decidió irse a este satélite de Júpiter, I.O. I.O. es el nombre de una diosa, por eso los nombres son de dioses griegos y romanos usualmente. Y se fue toda la humanidad para allá a reconstruir su vida porque la Tierra se contaminó con, vaya a saber uno por qué proceso, de amonia. Hay un problemita acá, pero bueno, vamos a ir avanzando con el amonio ahí por otro lado. La humanidad se fue a I.O. Empecemos con la premisa. El personaje de la película es uno que se quedó, los que no se pudieron ir al final, pasan muchas películas. I.O. resulta ser el peor lugar del sistema solar, pero por lejos, para irse como humanidad. El peor lugar, pero por lejos. ¿Por qué I.O. es el peor lugar? Bueno, primero que nada está demasiado cerca de Júpiter. Júpiter tiene un campo electromagnético bestial. Tanto es así que la sonda Juno, que en este momento está dándole vueltas a Júpiter, tiene que elegir específicamente y muy bien por dónde pasar para no freírse en un nivel de radiación que meter la cabeza dentro del reactor nuclear de Chernobyl es más agradable. Así nomás se los digo, así es terrible lo que sucede. Tan terrible es lo que sucede que se dan dos efectos en I.O. Por un lado, está tan cerca de Júpiter que la fuerza de mareas del planeta tironeándolo lo está estrujando todo el tiempo. No solo lo está estrujando todo el tiempo, sino que además le hace obviamente apuntar la misma cara siempre para ahí. Está atada I.O. a Júpiter. Pero ese no es el único problema. Gracias a todo esto y a toda la radiación que recibe, obviamente uno no se podría parar sobre I.O. Ni siquiera podría poner una sonda en I.O. al nivel de cocinada que está. Sino que además se genera una reacción geológica muy fuerte. El planeta, el satélite en este momento es el lugar geológicamente más activo del sistema solar. Sí. Olvídense de todos los demás planetas. I.O. es el lugar más activo geológicamente hablando y tiene erupciones volcánicas de sulfuro constantes en la superficie. Está fundido por dentro de ese planeta, ese cuerpo celeste. Y irse al peor lugar, al geológicamente más inestable de todo el planeta, de todo el sistema solar, es tal vez el peor lugar para ir, pero no es lo único peor. Ya les dije, radiación, actividad geológica, 400 volcanes activos detectados desde afuera, es decir, ni siquiera estamos viéndolo todos los días, simplemente con la poca observación que hubo ya sabemos que tiene esa actividad. Siendo que además es el cuerpo celeste con menor cantidad de oxígeno y agua del sistema solar. Digamos, ¿para qué iría la humanidad al lugar donde no puede ni siquiera extraerlo? Marte tiene mucho más oxígeno y agua que I.O. Venus tiene más, y Venus está a 800-900 grados centígrados. Es decir, es un lugar horrible también. Pero de última, uno podría flotar en las nubes de Venus con una estructura ahí. De hecho, hay un libro de mi amigo Dan Batt que justamente cuenta eso, así que si lo buscan por ahí. Y es exactamente eso, si es el peor lugar del sistema solar, ¿por qué no nos irían a la luna terrestre? Si el problema está en la Tierra, te puedes ir a la luna y ir arreglando desde afuera. Y desde ahí hacer misiones o esparcirte por todo el sistema solar. No, bueno, por alguna extraña razón, el autor decidió elegir I.O. porque suena copado. La única I.O. que me gusta es Gemma Arterton en The Clash of the Titans, pero más allá de eso, I.O., el peor lugar. Bueno, ya arrancamos con una premisa muy estúpida de la humanidad yéndose a suicidarse a I.O. Pero ese no es el único problema. Tenemos un planeta en el cual hay amonia en el aire. No amoníaco, amonia. Sí, NH4 sería. Lo cual no sirve para nada, pero además no hay ninguna razón para explicar el proceso de cómo se llenó de amoníaco el aire, ¿no? O sus distintos óxidos y demás. De hecho, en la misma película hay momentos ridículos en los cuales el personaje da explicaciones científicas buscando bacterias que se alimenten de eso para obtener su oxígeno. NH4, dije, nitrógeno y hidrógeno 4. No puede haber oxígeno en nitrógeno y hidrógeno 4. Entonces, o usan bien los términos, óxido de O, están diciendo cualquiera. Lo que me parece que el autor alguna idea tenía, el autor del guión, pero cuando lo bajaron a un script les quedó una cosa así. Más allá de eso, hay escenas en las cuales con un encendedor la chica trata de ver la presencia de amoníaco en el aire. Tengan en cuenta que el amoníaco en una concentración del 3-4% ya es venenoso para una persona. Para que provoque una llama azul en el encendedor debería tener un 25-30% de amoníaco en el aire, lo cual es una barbaridad de amoníaco, se moriría asfixiados en el momento. Esos son algunos de los ejemplos, es decir, ninguna de las cosas científicas coincide con cosas plausibles. Después les puedo seguir contando la película, tuve que leer el script porque no la pude terminar de ver. Básicamente ella estuvo haciendo experimentos genéticos, el padre quiere ir a un vuelo que queda disponible para escaparse, el chabón tiene sexo con ella, ella en un momento se saca el casco,
respira el aire, se desmaya, se desvanece, el tipo cree que está muerta, se va y ella queda embarazada y sobrevive, porque por alguna razón puede sobrevivir a la concentración de amoníaco que hay en el aire de la Tierra. Vamos a morirnos de este planeta seguramente por muchas razones, tal vez el amoníaco puede ser una de ellas, pero mucho antes de gastar en toda la humanidad, sacarla de la Tierra, muy probablemente generemos procesos para producir algo. En el caso del amoníaco en particular, el mismo océano produce la mayoría del nitrógeno gaseoso y oxígeno y de agua a partir de un proceso natural, así que y los animales también tienen procesamiento natural del amoníaco. No es lo ideal, pero muchos peces lo hacen y lo expelen y demás, y muchos lo transforman en orina justamente. Es decir, hay varios procesos que los cuales ya conocemos, con los cuales podríamos encarar ese problemita, pero bueno, en la película al parecer toda la humanidad prefirió irse con el costo que es elevar un cohete y demás, irse del planeta y a la mierda con todo. Otro caso muy parecido es The Titan. The Titan es una película con Sam Worthington que ya estuvo en Clash of the Titans, estuvo en Avatar y demás, muchos Titans en su haber. Pero esta película falla miserablemente en casi todas las cosas. Primero tenemos el caso de también la humanidad se quiere ir porque la Tierra está por caer en caos total o lo que fuere. La Tierra, que es el mejor planeta del sistema solar, va a entrar en un colapso y la opción es irse a Titán. Titán es una de las lunas de Saturno. Hermosa lugar, porque te imagínate desde vista, en vez de luna tenés a Saturno. Y Saturno, desde la posición de Titán, tiene el tamaño de 10 lunas, es decir, 10 veces, no 10 lunas, 10 veces, 10 veces la luna. Así que imagínate lo que debe ser la noche en Titán. Más allá de eso, Titán tiene una atmósfera muy particular. Hidrocarburos, metano, gases muy bonitos para tirar un fósforo y si hubiese oxígeno se prendería todo fuego. Pero no hay oxígeno, justamente, uno de los problemas que tenemos. Y los lagos son de metano. Hay mares, océanos, cuerpos de agua, pero no son agua, son de metano. De hecho, para el metano este líquido y tenga un ciclo muy parecido al del agua, porque es muy interesante, hay nubes, se evapora, llueve metano y demás, es porque está a 170 grados bajo cero. Así que no es un lugar muy precisamente, muy copado, muy interesante para la humanidad para escaparse de la tragedia de una Tierra destruyéndose. De hecho, Marte sigue siendo una opción genial. Marte está buenísimo al lado de todo esto que estoy contándoles. Io, Titán, es decir, son lugares inhóspitos, pero más de inhóspitos no sirve. Es decir, terraformar Titán es mucho más difícil que terraformar Marte. O más difícil que inclusive corregir Venus. Bueno, eso puede llegar a ser discutible, pero hay otros lugares antes que ir. De hecho, Europa, qué sé yo, que tienen hielo al menos. No sé por qué los autores eligen esto, pero no es lo único problemático de esto, sino que sabiendo esto, y que es todo metano y que la atmósfera y las temperaturas no son las adecuadas, la humanidad decide hacer un programa medio secreto, medio extraño, para modificaciones genéticas de gente para hacerlos aptos. Sí, les estoy contando básicamente el guión y de qué va el misterio de la película, que no está el misterio porque te lo muestran un poco en el tráiler, así que al fin y al cabo te lo contaron todo, lo cual es estúpido. Y encima, lo más estúpido de todo es la velocidad con la que hacen esto. En vez de ser un trabajo de 20, 30, 40, 50 años, lo hacen en días. Cada vez que hay un cambio genético en una película que se hace en días o en minutos, ya sabemos que está mal. Puede asistir al guión, ok, pero cuando el cambio genético significa que todas las células de esa persona tuvieron un cambio en su ADN, funcionó el cambio y no se licuó la persona, que es lo que le podría llegar a pasar, que sus células pierdan su estructura o lo que fuere, como pasa con la radiación. No, la persona automáticamente adquiere maravillosas características tipo X-Men. Ser un mutante gracias a X-Men quedó arruinado. Las mutaciones, primero que todos sufrimos mutaciones todo el tiempo y nuestra existencia misma es gracias a las mutaciones, no son en los términos de los X-Men. No es de pronto puedo tirar fuego o cosas así que no van con las leyes de la física ni la biología. Si vos sufrís mutaciones, como nuestra especie sufrió para llegar a ser humanos, homínidos que se paran, que tienen un pulgar opuesto, que tenemos esta vista, que tenemos este cerebro, este tamaño, este cráneo, esta mandíbula, todas esas son mutaciones que pudimos tener. Salimos de un sapo y llegamos a esto. Bueno, quiere decir que millones de años, eones, para poder transformarnos en esto. Y en las películas se resumen en 15 días y lo resolvemos. Bueno, ya sabemos, es cine y uno diría, bueno, tendría que relajarse al respecto. Pero no me lo vendas como ciencia ficción, ya ahí venimos como el orto. Ese es el problema. El problema es que no me lo puedes vender como ciencia ficción. Inclusive películas como Alien, que no es ciencia ficción, es una aventura espacial, si querés, terror y todo eso, pero ciencia ficción no tiene mucho. Tiene más ciencia ficción que estas películas. Y es ahí donde está fallando por todos lados. De hecho, uno ve las calificaciones de estas películas y van a la par de lo que les digo. No es que la gente acepta y consume esto igual. Y ahí es donde Netflix está fallando. Netflix no te deja a vos saber si la película es buena o es mala, sino si es más adecuada para vos en base a sus algoritmos y tus datos.
y cómo has consumido cine. Pero no te dejas saber si es buena o mala. Las películas son malas, no pasan de un 5, si tienen de 4,5, 4,8, 4,5, por ahí estamos hablando. En IMDb, que es un lugar donde inflar una película es muy fácil, porque hay un montón de cuentas truchas, y sin embargo, ni inflándolas lograron superar los unos que se están comiendo. Es terrible, si lo pensamos desde ese punto de vista. Para los que nos gusta mucho la ciencia, queremos que se transmita la ciencia de una forma que vaya con guiones interesantes. Y eso es algo que a todo el que le gusta la ciencia ficción le interesa. Que esa idea, esa fantasía que tenemos de viajes interestelares sea plausible y cuente una historia muy interesante. No todo tiene que ser una catástrofe ni un apocalipsis. Las dos películas se basan en lo mismo. Apocalipsis en la Tierra, muy común en la ciencia ficción norteamericana últimamente. Todo tiene que ser el disparador, siempre es la muerte, todo, 2012. Es decir, todo es el disparador para todos los guiones occidentales. Termina siendo una catástrofe cataclísmica enorme en la cual no tenemos control y tenemos que escaparnos. En vez de ser simplemente la exploración del espacio, al estilo Star Trek. Star Trek justamente no proviene de eso. Ya arranca uno con una humanidad que logró expandirse por el universo y más o menos la está piloteando y tiene crisis, pero a partir de situaciones que se van dando. No es que la crisis es el único motivo. Pero nótese que inclusive las nuevas Star Trek, la nueva tanda de películas, arrancan con la crisis catastrófica primero antes que la historia interesante de descubrir y de conocer el universo. Hay una tendencia en el cine occidental, más que nada el cine norteamericano, que es el que consumimos principalmente, en todo lo que sea ciencia ficción relacionarlo inmediatamente con una catástrofe. No puede haber algo que sea por interesante, que sea por conocer, que sea un descubrimiento. Pienso en películas como Contacto, pienso, 2001 Odisea del Espacio. Es decir, hubo grandes películas, peliculones al respecto, y sin embargo, de hecho, Moon misma no es una catástrofe, es un peliculón. ¿Por qué tenemos que caer en ese recurso tan barato? ¿Saben qué? A la ciencia ficción es lo mismo que la película de zombies. Agota. Y cuando agota, aburre. Y cuando aburre, nadie quiere verlas. Entonces nadie quiere producir películas después de la temática. Entonces nos quedamos sin eso. Yo estoy convencido que uno de los mayores problemas va a ser que nadie va a querer hacer buenas películas de ciencia ficción porque dicen, nadie va a ver películas de ciencia ficción, no voy a poner dinero en esto. Inclusive puede que Netflix mismo llegue a esa conclusión y diga, no, estas películas no sirven para nada, nos están haciendo perder dinero, invertimos un montón y no ganamos, vamos a tirarse a la basura, vamos a seguir haciendo películas para adolescentes que es aseguro que las ven. Podrían ser buenas películas también. Y no es muy difícil, hay muchos escritores de ciencia ficción muy buenos, modernos inclusive, que toman temas más cercanos a los actuales, sin por ahí una visión más setentista que tenía otros objetivos, y hay un montón de autores. ¿Por qué no encarar por ese lado? Bueno, ese es el dilema de encarar mal la ciencia ficción. Ciencia ficción es un género, un subgénero, si quieren, muy interesante, con mucho potencial, y el cual puede ayudarnos a abrir la cabeza, a conocer mucho más el universo. Pero si lo usamos mal y pensamos que el universo tan solo son naves espaciales peleando entre sí, planetas que explotan, soles que nos abrazan y nos cocinan y meteoritos gigantes cayendo en el planeta, acotamos demasiado, habiendo tantas cosas tan ricas e interesantes para contar desde el punto de vista de la ciencia, para que además le llegue a más gente y provoquese como esa marea de gente interesada en la temática, que a mí, como promotor de la ciencia, siempre me gusta, y que ver que hagan esto es como un palazo en la cabeza que me angustia y digo, ¿por qué tiene que ser tan malo? Es como cuando ve el canal este Sci-Fi que no tiene nada de ciencia ficción, salvo una película cada 20. Entonces sí, te pasan Sharknado, dale, en serio, es una película de humor ya directamente, es una tomada de pelo. Partimos de la premisa de que alguien metió tiburones en un tornado, listo, ya está, todo a la basura, lo que se te pueda ocurrir de seriedad. Entonces, si eso termina siendo lo que la gente considera masivamente ciencia ficción, vamos en contra de muchas de las cosas que a nosotros nos interesa. Y ha habido muy buenas películas de ciencia ficción como para tener que caer en estos pozos. Netflix tiene la tendencia de caer en pozos. Cae en pozos de repetición en los cuales no logra remontarla porque repite guiones, repite conceptos en vez de variar un poco. Y por ahí encontrás medio perdido, no tan promocionados por Netflix, muy buen contenido. Inclusive mismo como la serie The Expanse, que me parece una serie muy buena de ciencia ficción, aún teniendo muchas cosas fantasiosas. Es muy buena desde el punto de vista de ciencia ficción. The Expanse, que la recomiendo, de hecho la tiene Netflix hasta cierta temporada, después la sigue Amazon, así que van a tener que tal vez verla en un videoclub amigo. Ya saben a lo que me refiero. De hecho, la tercera temporada creo que la tuve que ver a través de videoclub amigo, porque la primera y la segunda estaban en Netflix, la tercera no, y la cuarta la van a empezar a filmar creo a fines de este año o algo por el estilo, porque se habían quedado sin dinero, y la compró Amazon. Es una serie en la cual transcurre dentro del sistema solar,
en un conflicto entre Tierra, Marte y el cinturón de asteroides. La parte fantasiosa, si quieren, que es la licencia artística, la licencia literaria, es el método de transporte acelerado, que ellos tienen unas naves que pueden ir mucho más rápido de lo que a las actuales, pero es razonable con 100 años de acá al futuro, con lo cual podemos aceptarlo como tal. Porque las telecomunicaciones son un poquito más eficientes y rápidas de lo que pueden ser hoy en día, lo que significa que tal vez la tecnología pueda avanzar por ese lado, ¿por qué no? Pero en la misma serie te comentan muchos temas que tienen que ver referidos a la fuerza de gravedad, es decir, no es fácil vivir en un ambiente ingrávido o de poca gravedad, lo cual es muy bueno que toquen ese tema, es muy interesante porque la gente no lo entiende ni lo conoce. Tenemos los conflictos que se generan cuando la sociedad se esparce por un sistema solar y pierde la cohesión, entonces se empieza a generar conflictos como sucede en los países en la Tierra, pero trasladado a planetas o asteroides. Entonces es muy bueno el concepto y el criterio. Eso es lo que le está faltando a este tipo de películas. Vean The Expanse y van a entender lo bien que puede estar hecho, tanto con conflicto humano, político y científico, todo en un mismo video. No es imposible. Entonces quiero que vaya más por ese lado, pero lamentablemente Netflix tiene otra idea de qué es lo que nos tiene que producir y hace estas porquerías como EO o The Titan.